5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. ¿Qué está causando la expansión acelerada del universo? La mejor respuesta que podemos dar es que este fenómeno se debe a la acción de lo que los físicos denominan energía oscura, un concepto esquivo que no cuenta con una teoría fundamental que explique de qué se trata, pero que sirve para ajustar las ecuaciones y describir cómo se comporta el cosmos. En casos como estos, lo mejor que se puede hacer es refinar las mediciones que tenemos de esa expansión, conocer su dinámica y a partir de ahí tratar de imaginar qué puede ser lo que la esté causando, qué es eso que se esconde en el lado oscuro. Así que lo primero que tendremos que hacer es elaborar buenos mapas. En el programa de hoy vamos a hablar del proyecto de cartografía cósmica más ambicioso llevado a cabo hasta la fecha. Un estudio detallado de más de 2 millones de galaxias a lo largo de 11.000 millones de años. Da un poco de vértigo, pero es muy interesante conocer cómo se pueden medir las distancias entre las galaxias. Una tarea nada sencilla, pero en la que se ha avanzado mucho en los últimos años gracias al refinamiento de algunos truquillos que veremos enseguida. Pero antes, como siempre, les pedimos que si les gusta este espacio no sean tímidos y compártanlo. Les recordamos que estamos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El universo no solo se expande, sino que lo hace aceleradamente. Esto último se descubrió en 1998 y desde entonces la cosmología está metida en un buen lío, ya que no sabemos muy bien por qué. Lo que sí que sabemos es que esa aceleración comenzó hace unos 6.000 millones de años y para explicarla sería necesario aceptar la existencia de la denominada energía oscura, de la que tampoco conocemos. Para arrojar un poco de luz sobre el tema, los investigadores observan las galaxias, su distribución en el cosmos y analizan sus estructuras, buscan sus patrones con la intención de conocer cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y de esta forma descubrir qué elementos están detrás de esa dinámica del universo. En nuestro programa de hoy vamos a hablar del mapa del universo en 3D más completo que se ha realizado hasta el momento. Se ha elaborado gracias a los proyectos BOSS y EVOS llevados a cabo entre 2009 y 2019 y en el que han participado más de 100 astrofísicos. Uno de sus artífices es nuestro invitado de esta semana, se llama Héctor Gil Marín. Investiga en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y además recientemente ha obtenido el premio Investigador Joven en Física Teórica que concede la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA por sus sobresalientes contribuciones al análisis y la interpretación de cartografiados de galaxias. Así que para conocer más de este interesante campo le damos ya la bienvenida. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Y si te parece, vamos a conocer un poco cuál es tu campo de trabajo. La verdad es que suena fascinante un poco la elaboración de un mapa en 3 dimensiones del universo. ¿Esto cómo se puede hacer? Porque hasta ahora entendíamos que la cosmología era casi dentro de la astrofísica uno de los campos más imprecisos, ¿no? A la hora de medir distancias y demás. Cuéntanos un poco cómo ha sido la elaboración de esa cartografía y los proyectos BOSS y EVOS. Sí, bueno, pues la verdad es que el objetivo de estos proyectos BOSS y EVOS era de alguna manera obtener medidas sobre cómo ha ido cambiando la expansión del universo a lo largo de su historia. Y de alguna manera, para poder estudiar el universo a esas épocas, lo que se puede realizar es observar galaxias, que es de las pocas cosas que podemos ver con luz visible en el universo a esas épocas. Entonces, el objetivo principal es, de alguna manera, realizar un mapa lo más detallado posible del universo a diferentes distancias o a diferentes épocas, y de alguna manera estudiar las propiedades de este mediante la observación de cómo
estos catálogos de galaxias se distribuyen entre sí. Sí, porque de alguna forma, mirar en la distancia es como mirar en el tiempo. Podemos tener una idea de cómo ha sido el universo en distintas épocas, ¿no? Sí, correcto. La relatividad general nos dice que la velocidad de la luz es constante. Esto en principio puede parecer un poco raro e incluso, pues, de alguna manera que va contra nuestra intuición, pero es algo bastante útil en cosmología, porque si la velocidad de la luz es constante, cuando miramos más lejos vemos más atrás en el tiempo. Entonces, de alguna manera, esto nos permite estudiar cómo fue el universo antes, simplemente observando galaxias a diferentes distancias. De alguna manera es como en paleontología, coger una piedra y ver los diferentes estratos que se forman, y esos diferentes estratos corresponden a diferentes épocas. Entonces, de alguna manera puedes seguir la evolución de la Tierra mirando estos diferentes estratos. Pues con el universo pasa un poco lo mismo. El hecho de que la velocidad de la luz sea constante nos permite de alguna manera ir mirando diferentes estratos en los que el universo ha ido formándose, y por lo tanto podemos estudiar sus propiedades a medida que evoluciona con el tiempo. El hecho de poder ver cómo ha sido en distintas épocas nos permite apreciar que ha tenido un comportamiento o una evolución diferente y que ha tenido distintas etapas en su fase de desarrollo. ¿Cómo se pueden llegar a esas conclusiones? Aunque lo podamos ver, cuéntanos un poco cuáles son las características de esas distintas épocas. Sí, bueno, esto ha ido un poco cambiando con el tiempo. A principios del siglo XX, se pensaba que el universo de hecho era estático, y algunas medidas confirmaron que esto era incorrecto y que el universo estaba en expansión. Al principio se entendía que esta expansión tenía que ser desacelerada, es decir, que el universo tuvo una cierta velocidad inicial que empezó a expandirse, pero por efectos de la gravedad, que es una fuerza que siempre es atractiva, pues las galaxias tiraban las unas de las otras y de alguna manera frenaban esta expansión. Y de alguna manera esta fue la idea de un universo en expansión desacelerada hasta finales del siglo XX, en el que observaciones de supernovas confirmaron que realmente esto no era así. Entonces, realmente lo que descubrieron es que en los últimos 6.000 millones de años el universo ha pasado de estar en una fase de expansión desacelerada a una fase de expansión acelerada. Este hecho es muy antiintuitivo, porque en el universo la única fuerza relevante es la fuerza de la gravedad, que es una fuerza que siempre es atractiva. Entonces es muy antiintuitivo que se pueda generar de alguna manera una expansión acelerada, es decir, que el universo cada vez vaya más rápido. Entonces la idea, hay diferentes, de hecho no tenemos aún una teoría que nos explique satisfactoriamente esta expansión acelerada, pero una de las hipótesis es la energía del vacío. De alguna manera al vacío se le asocia una cierta energía a nivel cuántico, y la idea sería que de alguna manera esta energía cuántica se estaría filtrando en el universo macroscópico y estaría produciendo esta aceleración. Pero realmente a nivel teórico no tenemos ninguna explicación satisfactoria. Y creo que un poco a eso es a lo que se viene a denominar energía oscura, ¿no? Es como si fuera la fuerza esa que está tirando del universo y forzando esa aceleración en su expansión. Sí, correcto. Es lo que comúnmente se denomina como el modelo estándar de la cosmología, es el modelo lambda-CDM, donde el lambda es la constante en las ecuaciones de Einstein, que se asocia a una energía del vacío que también se puede denominar energía oscura. Entonces, la idea del Survey de galaxias, de BOSS y IVOS a diferentes distancias, de alguna manera lo que buscaba es medir la expansión del universo a diferentes épocas. Desde el momento en que la expansión era desacelerada
hasta el momento que empezó a acelerarse. Y la idea era realizar estas medidas para conseguir, de alguna manera, caracterizar esta expansión y ver realmente si se corresponde con una expansión debida a una energía del vacío, a una energía oscura, o necesitamos un modelo algo más exótico para explicar esta expansión. Desde luego la teoría compleja suena muy compleja, pero bueno, también para ir discriminando qué es lo que mejor se ajusta a los modelos o no, está la observación, ¿no? La ciencia avanza así. Y cuéntanos un poco cómo se ha podido hacer eso, porque, claro, según la época a la que nos queramos remitir, tenemos una forma de mirar y de medir diferente, ¿no? Sí, realmente estamos hablando de distancias muy, muy grandes y estamos observando el universo como era cuando era realmente muy joven. Para que nos hagamos una idea, hoy el universo tiene unos casi 14.000 millones de años y estamos realmente observando galaxias desde prácticamente hace unos pocos 1.000 millones de años hasta prácticamente cuando el universo tan solo tenía 2.000 millones de años. Entonces realmente estamos cubriendo una distancia de prácticamente 11.000 millones de años, lo cual es tremendo. Para realizar esto, lo que hacemos es un poco cambiar de tipos de galaxias. Cuando observamos el universo relativamente cercano, pues tenemos sobre todo galaxias luminosas y rojas, y a medida que nos vamos alejando, necesitamos galaxias que sean más brillantes para realmente poder caracterizar el universo a esas épocas. Entonces pasamos desde estas galaxias rojas con muy poca formación estelar a otros tipos de galaxias con una formación estelar muy intensa, que son principalmente azules, y a medida que nos vamos alejando más y más, lo que observamos no son este tipo de galaxias, sino otro tipo de galaxias que se denominan cuásares, que son galaxias muy, muy brillantes porque tienen un agujero negro supermasivo en su centro que está acretando masa, es decir, está absorbiendo masa de la galaxia hacia él, y esta acreción de masa es tan intensa que se producen unas emisiones electromagnéticas muy altas que somos capaces de observar a pesar de que se encuentran a una distancia tremenda. Más allá de los cuásares, si observamos distancias aún mayores, dejamos de ver cuásares o vemos muy pocos cuásares, y la manera que tenemos para caracterizar el universo es realmente mediante nubes de hidrógeno que se iluminan por la presencia de cuásares que están más allá. Entonces, un poco utilizando estos diferentes tipos de galaxias, desde las galaxias rojas y luminosas a galaxias azules, pasando por cuásares y finalmente observando nubes de hidrógeno, pues caracterizamos el universo a esas diferentes épocas y somos capaces de medir su expansión. Nos hacemos una idea que funciona el tema con las galaxias como con las estrellas. Vais buscando patrones en sus estructuras, ¿no? De alguna forma como si se movieran a modo, como si existieran constelaciones, y vais viendo cómo van evolucionando en el tiempo. Sí, uno tiene que tener en cuenta que las galaxias en el universo no están distribuidas de forma aleatoria, sino que forman, como has dicho, unos ciertos patrones, es decir, se agrupan en cúmulos, y estos cúmulos están conectados a través de otras formaciones de galaxias algo más densas mediante una especie de filamentos. Entonces, de alguna manera, la imagen a gran escala del universo de estos cúmulos de galaxias unidos por filamentos también de galaxias recuerda un poco la imagen de las neuronas del cerebro, donde las neuronas están conectadas las unas de las otras con estos brazos. Y realmente la estructura a gran escala del universo recuerda un poco a esa estructura.
me ha llamado mucho la atención dentro de vuestro trabajo el tema de recurrir a las oscilaciones acústicas de bariones en cuanto al origen. Si nos puedes hablar un poquito de ese concepto y cómo lo usáis. Vale, sí, es un concepto un poco técnico, o sea que pido disculpas. Vamos a intentarlo. A mí me ha llamado mucho la atención, me interesa Vale. a ver cómo lo cuentas. Bueno, la idea principal es que en general, en cosmología y también en astrofísica, medir distancias es un problema, ¿vale? La idea es bastante sencilla en sí misma. Cuando miramos una estrella en el firmamento y es luminosa, pues hay dos posibilidades. Una, que sea una estrella de un brillo realmente común, pero que esté anormalmente cerca, lo cual veríamos una estrella luminosa, o puede ser que sea una estrella lejana de un brillo anormalmente alto, ¿no? Entonces, de alguna manera, este problema se expande no solo a estrellas, sino también a galaxias, y sobre todo cuando estamos observando galaxias muy, muy lejanas, resulta complicado poder calibrar su distancia. Entonces, hay una técnica para poder hacer esto que se denominan, como bien has dicho, las oscilaciones acústicas de bariones. Las oscilaciones acústicas de bariones es un proceso físico que se origina cuando el universo tiene tan solo 300.000 años de edad. En esa época el universo realmente era muy diferente a como lo conocemos ahora. Era un universo mucho más denso, es decir, no era vacío, la densidad era mucho más alta, y en particular los bariones o los protones, si uno quiere pensarlo así. Es decir, el universo en esa época no tenía aún galaxias ni aún estrellas, era simplemente un conjunto de partículas, y en particular había bariones o protones, o núcleos de hidrógeno, y fotones, entre otras cosas. Pero lo que es importante es que, como la temperatura del universo era muy alta, los protones y los fotones estaban de alguna manera acoplados, es decir, tenían una interacción entre ellos. Los protones tendían a caer sobre sí mismos por efectos de la gravedad, formando cúmulos, y de alguna manera arrastraban también a los fotones que estaban acoplados a estos. Pero cuando los fotones caían en estos pozos, realmente lo que intentaban era huir de ellos, y por una presión de radiación intentaban escapar. Y entonces había un tira y afloja entre protones y fotones. Entonces este tira y afloja realmente lo que producía era unas ondas de presión que viajaban a través de este plasma. Uno tiene que entender las ondas de presión como quizás ondas de sonido viajando a través del aire, o ondas de mar viajando a través del agua. Entonces no había un desplazamiento en sí de la materia, sino que era una fluctuación de la densidad de la materia que se propagaba en el plasma. Entonces esta propagación se producía durante un cierto tiempo, y realmente se produce hasta que el universo es suficientemente frío como para que los protones empiecen a capturar electrones y formen átomos de hidrógeno neutro. Entonces resulta que el hidrógeno neutro ya no interacciona tan fuertemente con los fotones. Entonces, en ese punto, en esa temperatura crítica en el que los protones empiezan a capturar electrones y formar hidrógeno, el plasma fotón-barión de alguna manera desaparece. Y estas ondas de presión que habían estado viajando a través de este plasma pues se congelan, porque el plasma desaparece y el medio que tenían para propagarse se para. Entonces resulta que la física que actuaba en ese momento es física de fluidos, que en principio conocemos bastante bien, y realmente podemos estimar cuál es el tamaño de estas ondas de presión hasta el momento del desacoplo, que se llama entre los fotones y los bariones. Entonces esta distancia es aproximadamente de 480.000 años luz, y es una distancia que se conoce muy bien, y que, bueno, esta distancia característica luego se ha mantenido, porque de alguna manera esta onda de presión queda impregnada en la distribución de materia del universo, y a épocas posteriores, a medida que el universo se expande, se va enfriando y se van formando las primeras estrellas y las primeras galaxias, estas tienden a formarse en los picos de densidad que de alguna manera contienen la información sobre esta onda.
Entonces, a épocas posteriores, si uno se fija en la probabilidad de encontrar dos galaxias separadas por una cierta distancia, lo que uno observa es que esta probabilidad va disminuyendo con la distancia, pero cuando uno llega a unas distancias correspondientes a este horizonte de sonido, a estos 480.000 años luz, lo que uno encuentra es que debido a que la onda de presión se propagó en el universo temprano, hay una sobredensidad inesperada de materia a esas distancias, y lo que observamos es un pico en la función de probabilidad a esa distancia característica. Entonces, utilizando este pico como una medida estándar, podemos calibrar nuestras observaciones y realmente poder decir algo sobre la expansión del universo. Wow, suena increíble, es complicado, pero vamos a ver, si me entero de alguna forma, en realidad es un poco como los primeros momentos de la existencia del universo después del Big Bang impregnan o dejan su huella en todo lo que vendrá a posteriori, ¿no? Esto que nos has contado de las oscilaciones acústicas de bariones es un poco como un eco, un choque que se produce antes de ese momento del desacoplo, que es lo que, a partir de ahí, lo que se empieza a ver en el fondo cósmico de microondas. Esto es incluso un poquito anterior, ¿no? Es un eco que queda antes de que se liberen los fotones que hemos podido ver posteriormente en el fondo cósmico de microondas, y digamos que esa estructura de ondas la percibís en la distribución de las estrellas hoy en día, porque de alguna forma condiciona dónde se va a ir concentrando la materia a lo largo del tiempo, en este caso las galaxias, ¿no? Sí, es correcto. Es decir, en primer lugar, el fondo de radiación de microondas se produce en este mismo momento del desacoplo, porque cuando los protones empiezan a capturar electrones y formar átomos de hidrógeno, el desacoplo entre los fotones y los bariones, un efecto secundario que produce es que el universo sea transparente, lo que quiere decir que los fotones a partir de ese momento pueden viajar en línea recta prácticamente sin interaccionar con nada y llegar hasta nuestros telescopios a día de hoy. Entonces, las oscilaciones acústicas de bariones realmente no solo quedan impregnadas en la distribución de materia, sino que también quedan impregnadas en la distribución de radiación, de fotones. Y realmente cuando observamos el fondo de radiación de microondas, también vemos oscilaciones acústicas de bariones. Simplemente que estas oscilaciones acústicas de bariones en el fondo de radiación de microondas las vemos cuando el universo tenía 300.000 años de edad, mientras que cuando observamos galaxias, las oscilaciones acústicas de bariones las observamos a la época de las galaxias, es decir, cuando el universo tenía 2.000 millones de años, 3.000 millones de años, 4.000 millones de años, hasta día de hoy. También hay que pensar que la detección de esta distancia característica, que son las oscilaciones acústicas de bariones, o el horizonte de sonido de las oscilaciones acústicas de bariones, se produce de una manera estadística, es decir, cuando uno observa a ojo cómo las galaxias están distribuidas, uno no ve ninguna distancia característica. Uno realmente necesita observar muchas galaxias, millones de galaxias, para poder construirse una función estadística y realmente tener una significancia considerable para poder realizar esta detección. Entonces, el número de galaxias que uno necesita para realizar una detección tiene que ser superior a 100.000, es decir, al menos 100.000 galaxias, y realmente cuantas más galaxias mejor. Si pueden ser 1 millón, 2 millones de galaxias, la detección de este pico de oscilaciones en la función de probabilidad será más alto. Esto, para entenderlo bien, la verdad que recomendamos a la gente que tenga interés que vaya a la página web de los proyectos VOS o eVOS, ¿no? Porque sí que se ve en alguno de esos vídeos explicativos cómo realmente con esas estadísticas se puede van saliendo, digamos, esos patrones de ondas partiendo de galaxias, ¿no? Y un poco se ve cómo es realmente una observación un tanto estadística, que supongo que, sobre todo, cuando hablamos de observaciones, un poco entre comillas, porque se trata, esto imagino, de meter algoritmos que te vayan haciendo millones de mediciones para ir sacando esos patrones, ¿no? Claro, realmente uno de los problemas que tenemos o que teníamos, sobre todo al principio, era que para calcular estas cosas realmente se necesitaban métodos estadísticos bastante eficientes, porque al final
estábamos lidiando con catálogos de galaxias que eran muy, muy grandes y realmente en el futuro aún serán mayores. Lo que pasa es que hay ciertos trucos estadísticos que te permiten realizar estos cálculos más rápido de lo que uno pues realizaría simplemente el contaje usando fuerza bruta, ¿no? Claro, porque esto da la sensación, perdona, que sería como mido una galaxia con esta, con la otra, con la otra, con la otra, con todo el patrón que tengo hasta que vaya determinando si aparece o no la muestra de esa onda de distribución. Pero eso hay que hacer medidas de todas con todas, en principio, ¿no? Sí, es un todas con todas. Es decir, si el catálogo de galaxias tiene n partículas, esto resulta ser un problema que va como n al cuadrado. Vale. Y realmente uno además puede ir más allá y no limitarse simplemente a mirar pares de galaxias, sino que puede también mirar tripletes de galaxias, con lo cual el problema pasa de ser un problema de n al cuadrado a ser un problema de n al cubo. Obviamente cuando n es un número muy grande, el número de cálculos que uno necesita realizar pues es tremendo. La idea así general es que hay unos procesos, para resumir, hay unos procesos que suceden en el universo temprano que generan una onda con una distancia que en principio se conoce bien. Entonces, esta distancia la podemos ir midiendo en la distribución de galaxias a diferentes épocas y mediante el hecho de que conocemos la distancia física de esta perturbación muy bien, podemos de alguna manera calibrar nuestras medidas y de alguna manera entender cómo la expansión del universo ha ido modificando el tamaño de esa onda. Es decir, nosotros medimos la onda a diferentes épocas, esta onda ha sido distorsionada por la expansión del universo, pero si nosotros conocemos el tamaño inicial de esta onda, de alguna manera podemos decir cómo la expansión del universo a diferentes épocas ha ido modificando esta estructura. Sí, de alguna forma habéis encontrado un truco o una nueva forma de calibrar la regla para poder ir haciendo esas mediciones de distancias de galaxias que de otra forma sería realmente complicado. Sí, correcto. En cosmología y en astronomía uno siempre tiene que ir buscando trucos para poder calibrar la medida de distancias. Entonces, a distancias cosmológicas, que es nuestro caso, realmente este es uno de los pocos trucos o de los pocos procesos físicos que podemos utilizar para realizar estas mediciones o estas calibraciones. Y como vemos es un truquillo un poco complejo hasta de contar, con que de ejecutarlo, llevarlo a cabo ya ni te cuento. Habéis estado un equipo enorme de investigadores, 10 años para llegar a ello y todavía estáis incluso con proyectos aún más ambiciosos porque lo siguiente que tenéis sobre la mesa es el DESI, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va esto. Sí, bueno, DESI es un proyecto similar a BOSS y IVOS, pero que realizará una observación de galaxias aún mayor. Es decir, BOSS y IVOS observaron galaxias entre los años 2009 y 2019 y observaron alrededor de unos 2 millones de galaxias en un telescopio que era relativamente pequeño, de un diámetro de 2,5 metros. Perdona, eso no lo habíamos contado, pero es bastante llamativo porque es la gran ciencia que se ha hecho con un instrumento, entre comillas, un poco modesto para lo que hay por ahí, ¿no? Sí, quizá antes de hablar de futuro podríamos hablar un poquito del telescopio en sí. Es un telescopio, como he dicho, bastante pequeño para los telescopios actuales más grandes. Por ejemplo, hay 2 telescopios en la isla de Hawái, el Keck 1 y el Keck 2, que tienen un espejo de unos 10 metros de diámetro. Luego está el Gran Tecán en la isla de La Palma, que también tiene un diámetro de algo mayor a 10 metros. Mientras que este telescopio simplemente es un telescopio de 2,5 metros, lo cual resulta sorprendente a priori. Entonces, la explicación de por qué este telescopio tan pequeño ha podido dar tanto es que realmente teníamos dedicación exclusiva, es decir, ese telescopio se compartía con otros proyectos, pero simplemente con 2 proyectos más. Entonces, realmente teníamos mucho tiempo de observación y realmente lo que buscábamos no era observar con una grandísima precisión cada una de estas galaxias, sino simplemente observar estas galaxias con una precisión suficiente
para que nos permita realizar una medida de este pico de oscilaciones acústicas de bariones con una precisión dada, pero lo que queríamos maximizar era el área cubierta. Entonces, lo que queríamos maximizar era el número de galaxias observadas. Entonces, para realizar esto, lo que uno necesita es tiempo de telescopio a nivel completo. Entonces, han sido realmente 10 años en los que este telescopio, situado, por cierto, en Nuevo México, en Estados Unidos, ha ido observando a lo largo de estos 10 años y hasta llegar a este número mágico de 2 millones de galaxias. Entonces, para el futuro, lo que uno intenta hacer es lo mismo que se ha hecho hasta ahora, pero aumentando la precisión. Es decir, cuantas más galaxias se observen, mayor va a ser la precisión en la detección de esta estructura del BAO, y entonces lo que uno quiere es maximizar el número de galaxias observadas. Entonces, hay en proceso otro telescopio que está en Arizona, también en Estados Unidos. El telescopio se llama MAYAL, pero el proyecto en sí, es decir, el instrumento que va montado dentro del telescopio se llama DESI, de Dark Energy Spectroscopic Instrument, y un poco va a ser un Big Boss, es decir, va a hacer lo que hizo Boss, pero en vez de observar a 2 millones de galaxias en 10 años, pues observará entre 20 y 40 millones en tan solo 5 años. O sea, que digamos un poco lo que se pretende, el objetivo sigue siendo el mismo, pero ir ganando una mejor resolución, ¿no? Para ir concretando más todo. Sí, es decir, cuando medimos la expansión del universo, realmente la medimos con una cierta precisión, y actualmente la precisión de la medida viene dada por la precisión de la detección del pico BAO en la función de probabilidad. Entonces, cuantas más galaxias tienes, pues mayor es el número de pares que puedes identificar, este proceso que va como n al cuadrado, y simplemente teniendo más galaxias se obtiene una mejor medida de este pico y se obtiene una mejor medida de la expansión del universo. Realmente DESI va a observar prácticamente la totalidad de las galaxias disponibles, es decir, va a observar alrededor de 14.000 grados cuadrados, que supone realmente un tercio del cielo, y va a observar hasta épocas tan lejanas como lo hizo Boss, pero con una mayor densidad de galaxias a esas épocas. Entonces, también se espera que la detección del pico, a medida que uno va más profundo, pues si uno observa una densidad mayor de galaxias, pues será mayor también. ¿Y esto qué nos puede decir de qué es lo que puede causar, qué puede estar causando esa expansión acelerada? ¿Nos puede abrir una puerta a conocer un poquito mejor qué es eso que denominamos energía oscura, o por lo menos caracterizarla? Sí, bueno, realmente la energía oscura en principio se cree que está asociada al vacío, y por lo tanto, para que ésta se manifieste, realmente necesitamos observar procesos que ocurran a distancias muy, muy grandes. Entonces, realmente con la física de partículas, con los aceleradores como el CERN, realmente van a poder decir muy poco acerca de la energía oscura, porque esta prácticamente, cuando miras las distancias que se miran en esos aceleradores, no tiene ningún tipo de efecto. Entonces, realmente hoy en día, la única manera que tenemos para estudiar la energía oscura es mediante la observación de galaxias que se encuentran a unas distancias muy, muy grandes. Entonces, como he dicho, el fenómeno de la energía oscura simplemente es un modelo fenomenológico, lo que quiere decir es que es un modelo descriptivo de cómo se comporta el universo, pero no es ninguna teoría fundamental, es decir, no nos conecta estos fenómenos con teoría fundamental, como puede ser la teoría cuántica o la teoría de la relatividad. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos es intentar buscar pistas que nos indiquen algo sobre la física que se encuentra detrás de esta energía oscura. Y para hacer eso, pues lo que estamos intentando hacer ahora es simplemente
es caracterizarla e intentar discernir, por ejemplo, si se trata realmente de una energía del vacío, que en principio debería tener unas propiedades que fueran constantes con el tiempo, o si se trata de algo más complejo, como puede ser algún tipo de partícula que no se hubiera descubierto, que de alguna manera pudiera estar causando esta expansión, y que en esos casos, pues lo que se esperaría encontrar es que las características de esta expansión o de esta energía oscura variarían con el tiempo. Entonces, para observar este tipo de variación, lo que tenemos que hacer es realizar medidas muy precisas de la expansión del universo a diferentes épocas. O sea, que de alguna forma todavía sigue siendo algo esquivo, pero la única forma de aproximarnos va a ser con mediciones muy precisas y de ahí tratar de inferir qué es lo que puede estar causando la forma que observamos. Si es a través, pues eso, de una energía asociada al vacío o un tipo de partícula que todavía no tenemos en mente, etcétera. Todo eso un poco partiendo de una medición cada vez más precisa del proceso, que es en lo que andáis, ¿no? Sí, sí, es así. Realmente no podemos decir mucho más por la falta de una teoría que realmente nos explique, pero lo que podemos hacer es intentar mejorar nuestras observaciones e intentar buscar pistas que al menos nos indiquen, si no nos pueden indicar lo que es, que al menos nos puedan indicar lo que no es decir, intentar descartar teorías que no estén en acuerdo con datos observacionales. Fantástico, Héctor. Pues entonces tenemos que hablar que en torno a 5 años más para ver un poco cuándo van a salir esos resultados. Sí, realmente las observaciones de DESI estaban previstas que empezaran este pasado verano, pero debido a la situación del COVID parece que se tuvo que cerrar el telescopio y parece que se van a retrasar unos 6 meses. Entonces se espera. El telescopio ya había empezado a realizar algunas tareas rutinarias de calibración y se esperaba que empezara a observar en verano, pero seguramente empezará a observar a finales de este año o a principios del que viene. Y a partir de ese momento, si todo va bien, realmente al cabo de 2 años, seguramente se publicarán los datos del primer año de observación y a partir de ese momento se irán haciendo publicaciones de las observaciones parciales de este telescopio hasta llegar a la publicación final, que debería salir seguramente alrededor de 2026. Uh-huh. Bueno, claro, si tenéis que hacer primero las observaciones y luego los cálculos de esos entre 20 y 40 millones de galaxias, la verdad es que va a llevar un tiempo sí. hacerlo. Estaremos muy pendientes de todas formas. Qué asunto más interesante para ver cómo avanza la ciencia y nuestro conocimiento del universo. Héctor Gil Marín, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Mucha suerte con todo este proyecto y volveremos a hablar en un tiempo para ver un poco qué es lo que habéis conseguido descubrir con esta nueva investigación. Héctor, que, como decimos, es investigador en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y también recientemente reconocido como joven investigador por parte de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA.